Buenas, ¿cómo andan? En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la esterilización de la gata hembra y el gato macho, qué debemos tener en cuenta, qué también tenemos que pensar a la hora de tomar esa determinación y también cuáles son los cuidados pre, intra y después también de lo que es el procedimiento quirúrgico esterilización, en caso de la hembra y en el caso del macho. Entonces, ¿cuáles son las principales razones por las que en el hogar felino, la familia humana, toma la determinación de castrar o esterilizar tanto las hembras como los machos? Bueno, el primer punto, y creo que es uno de los más comunes, es por la negativa o también el no deseo de que el animal pueda llegar a tener concepciones no deseadas. O sea, por ejemplo, que un macho pueda preñar hembras del mismo hogar o del vecino, así como también que las hembras puedan o tengan riesgo de ser preñadas y que después los animales que van a nacer, o sea los neonatos y los nuevos gatitos, sea más difícil de criar por un tema de tiempo, por un tema de espacio, por un tema económico, etc. Después el punto número 2 es cómo evitar lo que es la etapa cero. Ahora hablando de lo que sí, haciendo diferencia en las hembras, en general la hembra cuando está en celo tiene comportamientos que son característicos y a veces pueden llegar a ser un poco molestos o tediosos en los tutores porque va a vocalizar de forma continua para atraer al macho, después va a tener cambios de carácter, puede estar más mimosa, puede estar más agresiva, estar un poco más irritable, va a marcar también o tiene la posibilidad de marcar con orina para atraer el sexo opuesto o también para demostrar ese tipo de atracción sexual. Y por otro lado también va a haber más posibilidades de peleas, maullidos, peleas porque no quiere con determinados machos, también con hembras por competencia o también con otros animales que andan merodeando en el hogar porque quieren tener lo que es la parte de contacto sexual. ¿Está bien? Como punto número 3, también hablando de la hembra, el bienestar materno y de los gatitos es una de las principales también razones para esterilizar, porque en general cuando son embarazos o preñeces no deseadas, después es más difícil para lo que es la parte de criar y cuidados para que los animales sean de forma correcta, nazcan y se críen de forma correcta y saludable, por un tema que siempre que nosotros queremos que nuestros animales en casa tengan descendencia o tengan también preñeces deseadas, muchas veces tenemos como planificar el ambiente donde van a ser, después también lo que es la parte de cuidados y demás. Entonces cuando es una gestación no deseada, muchas veces lo que es la parte de improvisación y condiciones no higiénicas y no saludables para el animal están más predispuestas. Entonces muchas veces que las personas, los hogares felinos, ¿no? Los hogares, la familia humana no quiere tener ese tipo de actos, o sea que su gata quede preñada, lo que manifiestan es eso, que no van a poder dar cuenta y no van a poder criar de forma correcta y saludable como merecen los probables seres vivos en caso de preñez. ¿Está bien? Después también el control de enfermedades es una de las razones principales para castrar a la hembra. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no están castradas hay veces que pueden desencadenar enfermedades o infecciones en el útero y también en los otros órganos reproductores como pueden ser los ovarios y demás. ¿Qué sucede? Muchas veces las hembras cuando crecen y cuando van desarrollando celos pueden llegar a tener infecciones uterinas que la resolución es quirúrgica. Y a su vez, si nosotros a ese tipo de animales le damos, por ejemplo, anticonceptivos, muchas veces ese tipo de enfermedades están más predispuestas aún. Después también quistes ováricos, abscesos en lo que son todos los órganos reproductores y también mayor probabilidad de desarrollar tumores de mama. Acá tenemos que hacer énfasis en un punto muy importante. El primero es que, como dije, bueno, tenemos la parte de útero y la piómetra, que es la infección en el útero, el cual probablemente haya que realizar una intervención quirúrgica para retirada de los ovarios y el útero para poder también sacar del animal la infección. Y después también quistes y abscesos, eso también surge puede ser por anticonceptivos o también por no estar castrada con lo que es común los órganos sexuales femeninos. No significa que el animal, si no es castrado, va a desencadenar piómetras, quistes, abscesos. Siempre hay riesgos cuando los animales no son esterilizados. Y después, por otro lado, lo último que es los tumores de mama. Sabemos que cuando los animales, las hembras, son castradas antes del primer celo, la probabilidad de desarrollar tumores de mama a lo largo de su vida son muy bajas. Llegan a casi un 0%. Se dice que está entre 0 y 1%. Después que van pasando los celos,
ese porcentaje va disminuyendo para que luego, después del cuarto o quinto celo, ya si se castra o no, la parte de tumores de mama no va a tener ningún tipo de repercusión. Entonces, si nosotros vamos a tener una hembra en casa y sabemos que no vamos a ponerla en reproducción, o decirlo de una forma más armoniosa, no vamos a querer que tenga descendencia, bueno, ahí tenemos que pensar que la castración en las etapas tempranas de vida puede beneficiar para lo que es la parte de desarrollo de tumores de mama y después algún tipo de enfermedad que pueden desencadenarse en los órganos reproductores femeninos, como fue dicho anteriormente, infecciones en el útero, quistes, abscesos, también tumores en esos órganos y tumores de mama. ¿Está bien? Después, cuando nosotros tenemos hogares con machos que no son castrados y hembras que no son castradas a su vez, el riesgo de que puedan llegar a tener contacto sexual y descendencia es muy grande. Entonces, la chance de que una hembra en un hogar que hay machos no esterilizados y ella es fértil son muy grandes. Entonces tenemos que tener en cuenta que si nuestro objetivo en el hogar es tener animales y no generar descendencia, o sea que puede ser macho o hembra, gatos, que no queremos que por uno de los motivos nombrados anteriormente, no queremos que tengan gatitos, lo que tenemos que tener muy presente es que si no son castrados, o sea, son fértiles, las chances de que la hembra quede castrada son muy grandes, ¿tá? Después también, ahora pasando a lo que son los machos, en general, las razones principales por las que se opta por o se decide castrar al macho, bueno, por un lado son las conductas indeseadas, porque son muchas y son variadas en el macho. Sabemos que el macho, cuando no es castrado y está con la parte sexual a flor de piel, o sea que por ejemplo puede haber un estímulo a alguna hembra no castrada, o también puede haber en el vecino alguna que el animal percibió por los olores y por la comunicación de que la hembra está con deseo sexual y no está castrada, puede haber marcado de orina, después se puede pelear por competencia por esa hembra con otros animales, tanto de casa como fuera, van a ocupar territorios más extensos y vocalizar, porque el macho va a estar merodeando, puede ser en el jardín, en el fondo, dentro de casa, en la ventana, en la puerta. Entonces son conductas que son bastante compulsivas y muy a flor de piel del felino. Y después también buscan, en caso de que la hembra esté fuera de casa, fugarse en las etapas de celo. Va a saltar por un muro, va a excavar, va a pasar por una reja, va a hacer lo que sea necesario para poder estar en contacto y aparearse con la hembra que está en celo. ¿Está bien? Después, por otro lado, otra de las principales razones es por enfermedades y traumas. Sabemos que los gatos que están en la etapa de celo, porque detectaron una hembra también en esa etapa, muchas veces cuando salen a la calle tienen riesgo de pelearse con otros felinos, ser atacados por ejemplo, con otras especies como puede ser caninos, tener traumas y también contraer enfermedades. Sabemos que hay muchas enfermedades que son de contacto por las secreciones y de contacto sexual. Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia felina, el virus de la leucemia felina. Y después también otras enfermedades, por ejemplo, la parte del complejo respiratorio felino, contraer pulgas, garrapatas y sarna, etc. ¿Está bien? Y sí, ni que hablar en lo que es la parte de riesgo de accidentes, porque también puede ser atacado, puede ser agredido, pero puede sufrir accidentes, algún trauma, algún vehículo que lo atropella, etc. Entonces, esas son las principales razones en el macho. Y después, por otro lado, tenemos lo que es la parte de control de la población y número de animales, como fue dicho anteriormente, calificado de los dos. Después también para evitar enfermedades, al igual que la hembra, los órganos sexuales masculinos pueden llegar a desencadenar enfermedades, como pueden ser tumores testiculares, infecciones urinarias esporádicas y que pasan o recurrentes, problemas de la próstata, etc. Todo eso porque el flujo de hormonas y los órganos sexuales están fusionando y muchas veces pueden llegar a desencadenar ese tipo de alteraciones que cuando se castra, por ejemplo, cuando se hace la orquiectomía, la extracción de los testículos y la castración, por ende, lo que sucede es que esos problemas, la probabilidad se reducen. Lógico que los tumores testiculares van a desaparecer porque los testículos van a ser retirados del animal, va a haber menos riesgo de enfermedades urinarias y también lo que es la próstata porque es dependiente de lo que es la parte hormonal. Entonces muchas veces esa próstata se va a reducir, se va a atrofiar y lo que sucede es que las enfermedades a nivel prostático cuando se agranda o cuando tienen algún tipo de inflamación, el riesgo de que se desencadenen en machos castrados es mucho menor. Después también, como dije anteriormente, muy importante lo que es reducir miedos en el animal y aparición de inconvenientes que se asocian
a lo que es también los comportamientos cuando sale en busca de la hembra fuera de casa, por ejemplo, fuga de casa, ataques, y después también lo que es mucho lo que son las frustraciones sexuales. ¿Qué significa eso? El animal que quiere aparearse y no puede porque está dentro de un ambiente y no puede salir, porque está la gata del vecino, porque no lo dejan ingresar a determinados recintos, sean humanos, sean otros animales o sean propios gatos. Entonces el felino, ante esas situaciones que quiere aparearse o quiere tener contacto sexual, se siente atraído por una hembra y no puede porque hay barreras físicas o también lo que son a otros animales, muchas veces se frustra y eso le lleva a desencadenar alteraciones de comportamiento, ¿tá? Entonces, muchas veces se habla de, o se dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la edad para castrar? Es una pregunta común. Muchas veces llegan preguntas tanto en lo que es la parte de las redes sociales o en lo que son las consultas presenciales. En el consultorio me preguntan cuál es la edad óptima para castrar, por ejemplo, un gato y una gata, ¿tá? Hablando unisex. Bueno, por un lado sabemos que a partir de los 4 meses de edad ya se puede castrar. ¿Está bien? Pero ahí hay que hacer un paréntesis. ¿Está? Eso en hogares que hay muchos riesgos de que la hembra pueda llegar a ser concebida y ser preñada. ¿Por qué? Porque una gata de 4 meses es una gata muy joven para llevar a cabo una preñez de que más o menos dura 2 meses. Entonces, por ejemplo, en criaderos, en casas de animales, en hogares con mucha densidad poblacional de felinos, ahí cuando sabemos que puede haber riesgo inminente y que animales puedan llegar a preñar a una hembra que tiene su primer celo de forma hiper precoz, bueno, ahí se puede llegar como una excepción a castrar a los 4 meses de edad. Pero en hogares que no hay riesgo, por ejemplo, hogares multigatos que están todos castrados, hogares simples donde está solo la hembra o puede compartir con otra hembra, donde no hay machos merodeando o que tienen contacto con ellas que pueden llegar a preñarlas, bueno, ahí a partir de los 6 meses es un momento muy bueno para castrar a la hembra. Recordando que siempre antes del primer celo se reducen al mínimo lo que son la aparición de tumores de mama en un futuro durante su vida. ¿Tá? Después, nosotros debemos castrar a determinada edad. Por ejemplo, debo castrar sí o sí a los 6 meses, si no, no puedo después. Debo castrar sí o sí a X edad, sí o sí. Bueno, en adultos en general no hay ningún tipo de inconveniente en lo que es la parte de poder realizar la esterilización a cualquier edad. Siempre que va pasando la edad a medida que avanza el tiempo, en general pueden llegar a tener mayores riesgos en la escala anestésica y anestésico quirúrgico, pero eso no significa que nosotros no podamos hacer exámenes prequirúrgicos, exámenes físicos para ver si el animal está apto para realizar un procedimiento anestésico quirúrgico para la esterilización y con ello realizarlo. Entonces, no es que después que pasan 2, 3, 4, 5 años el animal no puede esterilizarse, pero siempre es mejor cuando el animal está en las etapas tempranas, 6, 8, 10 meses, porque ahí los riesgos son más bajos en lo que es la parte anestésico-quirúrgica, pero en animales saludables de 2, 3 o 4 años los riesgos son mínimos, usando técnicas correctas y también anestésicos en dosis, concentraciones y también en protocolos de forma también correcta. No tiene que haber un riesgo o no tiene que haber inconvenientes en general. Siempre en todo procedimiento quirúrgico, anestésico quirúrgico, hay un riesgo, pero siempre realizándolo de forma correcta y haciendo un buen examen del animal para ver si está apto o qué medidas debemos determinar a la hora de realizar ese procedimiento, los riesgos son siempre muy bajos, ¿tá? Después, ¿qué es importante saber en lo que es la parte de la fisiología de la hembra? Bueno, que la madurez sexual en general, el promedio que la hembra entra en celos por primera vez, se da entre los 5 a los 9 meses de edad, como muy precoz a partir de los 4 meses y como muy tardía al año o 2 meses de edad. ¿Está bien? La preñez o el embarazo tiene una duración de 73 días, pero el promedio puede ir de 61 a 62 días a 67 o 68 días. Esa es la ventana en general que puede durar una preñez. ¿Está bien? Y ahora vamos a hablar un poco de las etapas de celo. Lo que es la etapa de celo, o como se conoce en fisiología veterinaria, la etapa de estro en la hembra, tiene una duración aproximada de 2 semanas. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos saber que la hembra puede llegar a estar en esa etapa? Bueno, primero que nada, saber que no está castrada y después, en general, la hembra tiene comportamientos o cambios de comportamiento habituales. Por ejemplo, está más mimosa, más cariñosa, se puede frotar y puede rodar por el suelo, también puede haber marcaje de orina, puede maullar de forma intensa, no son los maullidos general de los que pide comida o los que pide atención, son maullidos intensos, que a veces muchas personas van a la consulta veterinaria
porque dicen que la gata está maullando de forma intensa y creen que está con dolor. Entonces puede llegar a confundirse con dolor, pero es una manifestación de celo, es un comportamiento de esa etapa, la etapa de estro. Entonces, saber que muchas veces puede llegar a confundirse con algún tipo de enfermedad a los comienzos o en personas que no están tan acostumbradas a tener contacto con hembras en celo, ¿está bien? Entonces, una particularidad de la hembra es que cuando la hembra es estimulada puede llegar a tener celos a cada 2 semanas. La hembra tiene ovulación inducida, ovula cuando está con un determinado estímulo externo. En general los estímulos pueden ser otros machos que están merodeando o queriendo tener contacto sexual con la hembra. Entonces, si en casa hay machos que no son castrados, en el fondo, en el vecino, hay machos que están merodeando y queriendo tener contacto con la hembra y la hembra los acepta, muchas veces puede llegar a continuar con ese tipo de celos a cada 2 semanas. Entonces, eso se hace es cuando realmente es que la familia humana consulta al veterinario, porque ven que la hembra tiene celos que son muy prolongados, que no pasan y están realmente preocupados. Entonces, saber que muchas veces eso sucede porque hay algún macho, tanto dentro de casa como fuera, que está generando ese estímulo, puede ser por contacto visual o también olores de que el macho puede dejar por marcaje o también porque está cerca de la casa. Entonces, saber eso. Cuando la hembra tiene celos recurrentes, probablemente haya un estímulo y fundamentalmente puede ser el macho que está merodeando y que hace que la hembra continúe con la etapa estral. ¿Está bien? Y ahora lo que es el celo del macho. El celo macho, muchas veces el macho cuando quiere aparearse o está en esa etapa, lo que quiere es constantemente buscar a una hembra en celo. Y si la detecta va a hacer lo imposible para poder tener contacto y tener su oportunidad de aparearse con esa hembra. Son muy receptivos y captan muchas señales, lo que son olfativas, sonoras pueden ser maullidos, también lo que son los llamados de la hembra y lenguajes corporales para ver si la hembra, por ejemplo, está sumisa y está queriendo aparearse, se lo demuestra el macho en caso que tenga contacto visual. ¿Tá? Muchos machos, como dije anteriormente, lo más común es que huyan de casa 1, 2, 3 días y vuelvan flacos, lastimados, porque fueron atrás de una hembra en celo a intentar tener contacto sexual. Y después, ¿cómo es la conducta sexual de la hembra en celo? Bueno, la hembra en celo, lo general en esa etapa, cuando está aceptando al macho, va a levantar la parte trasera, lo que es la parte de la cola y lumbar, acá, la cola y la lumbar, ¿tá? Los miembros anteriores van a estar hacia el suelo y la cola hacia un lado. Todo eso es una conducta para que el macho pueda llegar por atrás y tener contacto sexual con la hembra, ¿tá? Entonces, cuando la hembra tiene ese tipo de comportamientos, el macho puede llegar por atrás, puede morderla, sujetarla por la parte de la piel del cuello, se sube al lomo y se aparean de forma breve. Entonces, muchas veces si nosotros estimulamos a la hembra de una forma, por ejemplo, rascándole la parte lumbar o de la cola sin querer, la hembra puede llegar a tener esa conducta de levantar la parte trasera, tener los miembros anteriores en el suelo, poner la cola hacia un lado y maullar. ¿Por qué? Porque ella lo que está queriendo es demostrar que está queriendo aparearse. Entonces muchas veces por estímulo táctil nuestro sin querer, al acariciarle la parte de atrás más que nada lumbosacra y de la cola de la hembra podemos ver esa conducta. Entonces no realizarlo porque la hembra puede llegar a tener alteraciones comportamentales si nosotros estamos constantemente estimulándola y ella está en esa etapa que está queriendo aparearse con un macho. ¿Tá? Entonces en la presencia del macho sucede eso, va por atrás, asegura y la parte de apareamiento es muy breve. ¿Tá? Y después, ¿cómo es la evolución de la hembra? La ovulación, como dije anteriormente, es inducida, entonces va a liberar los óvulos y va a ser estimulado mediante la conducta de apareamiento. La hembra puede aparearse muchas veces y con varios machos durante más o menos una semana. ¿Tá? En esa etapa, en la etapa celo que fue dicha anteriormente, tiene gran receptividad y ovulación. Ella va a elegir el macho que quiera aparearse y siempre muchas veces cuando quedan preñadas y cuando tienen gatitos pueden ser de varios padres. Está bien, no es que se aparea una vez y ya está. Puede aparearse de varios machos en caso de tener contacto sexual con varios. Es muy común en hembras que viven en la calle, que tienen contacto sexual con muchos machos y pueden llegar a tener gatitos de varias características fenotípicas por un tema de que se aparean con varios machos. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que es la castración en sí, vamos a ver algunas creencias. ¿Debo dejar sí o sí que tenga una cría una vez por lo menos? No. No tiene ningún beneficio, no se ha comprobado que cambia nada y lo que se ha comprobado es que sí. Antes del primer celo, si nosotros la castramos, reducen significativamente las chances
de aparición a futuro de tumores de mama. Pronto, fue dicho anteriormente, ¿está bien? Después, ¿son buenos los medicamentos contra el celo de la gata? No. Los anticonceptivos tienen muchos riesgos. Como dije anteriormente, uno de ellos es el desencadenamiento de piómetras, quistes y abscesos ovarios. Ováricos también predisponen a lo que es aparición de tumores de mama y otras enfermedades que ponen en riesgo la vida del animal. Se ha comprobado que los anticonceptivos en las hembras felinas tienen más riesgos que beneficios, entonces no usarlos. Si no están pudiendo controlar o no están pudiendo tolerar a la hembra en celo, bueno, lo que tienen que hacer es coordinar para un examen prequirúrgico e intentar castrarla, porque darle todo el tiempo anticonceptivos vamos a poner en riesgo la vida de nuestra felina, ¿está bien? Después, la cirugía para la castración, ¿tiene riesgos? Todo procedimiento anestésico quirúrgico tiene un riesgo, aún en animales saludables, pero si nosotros tenemos los precados necesarios de hacer una evaluación prequirúrgica de acorde a la edad y a la salud del animal, un examen físico, y la cirugía se realiza en condiciones adecuadas, en condiciones mínimas de higiene, después con los protocolos anestésicos adecuados, los riesgos son básicos. Son cirugías de rutina que se realizan en todo, creo que a nivel de todo el mundo, en todas las clínicas, son cirugías que en general se hacen en todas las clínicas, ¿está? Sí, la castración del macho es más sencilla porque no hay que entrar al abdomen y se hacen 2 incisiones o una, dependiendo la técnica del cirujano, en el escroto para extraer o hacer la orquiectomía, extraer los testículos. En la hembra hay que extraer el abdomen para extraer en lo que son los ovarios o los ovarios el útero, dependiendo lo que es la técnica del cirujano. ¿Está bien? Después, la hembra se realiza bajo anestesia general, extracción de úteros y ovarios, se hace por línea media, por el abdomen o por el flanco, por el costado, dependiendo de la técnica que realiza el cirujano. Se van a suturar la parte de los órganos sexuales para ligar los vasos, después se sutura el abdomen y la piel, y en general se retiran los puntos entre 7 a 12 días. Ahí va a continuar con analgésico, antiinflamatorio, a veces llevan ropa posquirúrgica o el collar isabelino, ¿está? En general, antes de realizar la castración hay que tener en cuenta que se realiza ayuno de 6 a 8 horas sólido y 2 a 4 horas líquido, porque si el animal no realiza el ayuno y durante la cirugía vomita, puede aspirar el vómito y tener cuadros graves de neumonía por aspiración, ¿está? El macho también, bajo anestesia general, se van a extraer los 2 testículos y después se sutura uno el escroto, dependiendo de la técnica del animal. También, en caso de suturar, se retiran los puntos a los 7 a 12 días con el mismo ayuno que las hembras, ¿está? La recuperación de la cirugía va a depender del protocolo anestésico, de cada animal, cómo metaboliza los fármacos y el tiempo que dura el procedimiento. Pueden permanecer hasta el día siguiente un poco sedados, sin apetito o nerviosos. Lamentablemente el felino tiene una metabolización más lenta que el canino y otras especies, y a veces pueden quedar un poco como si estuvieran borrachos, por lo menos hasta el otro día. ¿Está bien? Debemos siempre tenerlo presente, dejar el ambiente secos, cálidos, con poco estímulo sonoro y lumínico, que no haya otros animales rodeando, porque si el animal tiene algún tipo de problema, lo quieren atacar o se quiere defender o quiere huir, no va a poder realizarlo por sus propios medios y le va a desencadenar problemas psicológicos, ¿está? Entonces siempre va a estar con la ropa postquirúrgica o el collar isabelino. Siempre, tanto la hembra como el macho van a ir para casa fundamentalmente con analgésico, antiinflamatorio y antibiótico para evitar que tenga dolor, para evitar la inflamación por la manipulación de los tejidos y también que no se infecte. Entonces todo eso es como un medio preventivo y para evitar que el animal pase mal durante el postquirúrgico. ¿Está bien? Importante, en hembras y machos castrados siempre debemos evaluar después de castrados la alimentación, porque va a reducir lo que es el metabolismo y la actividad física, y muchas veces debemos realizar raciones para gatos castrados o con calorías reducidas en gatos fundamentalmente interiores para evitar el sobrepeso y el riesgo de desencadenar obesidad. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido y cualquier consulta a las órdenes.